Alison Heritage es una conservadora científica con especialidad en pintura mural y está trabajando en ICROM desde 2011. Y desde allí una de sus principales tareas es evaluar los programas con una visión muy amplia, programas dirigidos a la conservación del patrimonio cultural, pero considerando todos los aspectos para que estas estrategias desde ICROM promovidas o con el apoyo de ICROM tengan una visión sostenible y una visión muy amplia. Nos va a presentar su presentación Looking Back, echando la vista atrás en los últimos años, 2020-2021, qué podemos aprender para mejorar, para el cuidado y el uso de nuestro patrimonio. Thank you very much, Alison. I give you the word. Well, you have 25 minutes for your presentation, plus 5 for questions, and I'm sure... Seguro que será una interesantísima presentación. Buenos días. Estimados delegados, es un honor dirigirme a vosotros y quiero agradecer al Instituto de Patrimonio y especialmente a los organizadores de este congreso por vuestra amable invitación de participar aquí hoy. La presentación de Isabel ha sido realmente interesantísima y bueno, yo voy a seguir con algo bastante diferente. Esto es un congreso sobre ciencia y tecnología aplicadas al patrimonio cultural y la imagen que podéis ver aquí es un buen ejemplo de cómo lo que ahora llamamos la ciencia de el patrimonio se percibe típicamente como un objeto rodeado de instrumentos de vanguardia. Espero no decepcionaros, pero esta es la única imagen que vamos a ver aquí de instrumentos científicos, porque no voy a hablar de instrumentación científica y análisis, sino que espero poder ampliar un poco vuestra visión de lo que es la ciencia del patrimonio y lo que puede ser. Este último año nos ha enseñado mucho sobre la importancia del cuidado de la conexión humana. Kultur ist nicht alles, aber ohne Kultur ist alles nichts. La cultura no lo es todo, pero sin cultura todo es nada. Estas palabras han permanecido en la cartelera de mi cine de arte independiente local en Colonia durante todo su cierre. En esta intervención quiero profundizar en esta afirmación y junto con vosotros explorar por qué, como herramienta para mejorar la comprensión, el cuidado y el uso del patrimonio cultural en beneficio de las personas y del planeta, necesitamos la ciencia del patrimonio. Los trastornos sociales, económicos y políticos causados por la pandemia han centrado la atención pública en cuestiones de desigualdad y en la necesidad urgente de abordar las crisis climáticas. Las prioridades, al menos el tiempo, se han movido un poco. Tenemos un gran restablecimiento que pide una recuperación verde con políticas que se mueven alrededor de la promoción del desarrollo sostenible y el bienestar de muchos y no de unos pocos. En este contexto es muy necesario el papel de la cultura y el patrimonio cultural como aglutinante de las sociedades. Sin embargo, tras la pandemia, la incertidumbre económica significará sin duda que la financiación del patrimonio sea más limitada. Esto significa seguir como siempre. Ya no es suficiente el patrimonio cultural y debe ser más para desempeñar su papel para ayudar a la recuperación ecológica. Y esto plantea algunas cuestiones fundamentales sobre el valor del cuidado del patrimonio y lo que la ciencia puede aportar para apoyarlo y a su vez el tipo de ciencia de patrimonio que necesitamos. En 2015, la ONU estableció una ambiciosa visión del mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con el fin de lograr el bienestar de las personas del planeta. El marco de los ODS incluye 17 objetivos interrelacionados con 169 metas que abarcan la reducción de la pobreza, el hambre, la buena salud, la educación de la calidad,
el saneamiento, la igualdad de género, el trabajo decente, el crecimiento económico sostenible, las industrias sostenibles, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, la reducción del consumo, el cambio climático, el medio ambiente, la paz y la asociación mundial. Dentro de todo esto, la única mención directa del patrimonio cultural se encuentra en el objetivo 4, el objetivo 11, pero podría decirse que la contribución del patrimonio está presente en todo el marco. El hecho de estar en todas partes hace que sea difícil ver dónde encaja el patrimonio. Es difícil justificar exactamente la contribución de la cultura y el patrimonio cultural y de la ciencia del patrimonio en términos cuantitativos, ya que sus efectos son omnipresentes y difusos y se carece de marcos de medición coherentes para evidenciar estos impactos. Así que, en efecto, el patrimonio cultural es invisible en todas partes, pero en ninguna. Además, la ciencia del patrimonio parece tan minúscula y alejada de los grandes retos que plantea la Agenda 2030. ¿Es realmente algo con lo que deberíamos preocuparnos? Seguro que no es nuestro problema, que este no es nuestro problema a solucionar. Si las experiencias del último año nos han enseñado algo es que los problemas globales como el cambio climático y la desigualdad son un problema de todos. Y si quieres ponerte filosófico, aplicando el primer imperativo categórico de Kant, actúa solo según aquella máxima, por lo que puedas al mismo tiempo querer que se convierta en una ley universal, es responsabilidad de todos arreglarlo. Al igual que todos deberíamos mejorar la incorporación de la sostenibilidad en nuestra vida cotidiana, y la pandemia nos ha enseñado sin duda lo que podemos y debemos cambiar. Este tipo de cambio de comportamiento también es necesario en nuestra vida profesional. Suena bien, pero seguramente se trata de una bonita idea, nunca va a suceder. En 15 años es probable que el motor de combustión interna quede obsoleto en favor de los vehículos eléctricos. También entonces es posible que las energías renovables sustituyan los combustibles fósiles, lo que hace una década se creía imposible, hoy parece inevitable. Así que también podemos imaginar un futuro diferente para la ciencia del patrimonio y empezar a construirlo ahora. Pero, ¿qué significa contribuir el desarrollo sostenible en términos de patrimonio cultural y qué tipo de ciencia de patrimonio puede exigir? Tenemos que desglosar todo esto. Todos conocemos esta definición de desarrollo sostenible recogida en el informe Brundtland. El desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, si le preguntas a un economista, puede que obtengas una definición como esta, que es de la OCDE. El desarrollo que garantice la no disminución de la riqueza nacional per cápita mediante sustitución o conservación de las fuentes de dicha riqueza, es decir, las existencias de capital producido, humano, social y natural. Y esto es interesante, ya que empieza a desglosarlo para nosotros en términos de necesidades, no en términos de necesidades, sino de riqueza. Lo que tenemos aquí es el concepto de riqueza inclusiva y es utilizado por la ONU como un indicador de desarrollo sostenible y bienestar. Se diferencia del PIB en que es únicamente una medida de la producción monetaria de una economía, sino de la riqueza que la sustenta. El PIB es una mala medida del bienestar, ya que el bienestar de una nación puede disminuir aunque su PIB aumente. La riqueza inclusiva es el valor total de los activos que nos sustentan definidos en términos de capitales que se describen de forma variada, pero que se entienden como el capital natural, la tierra, la atmósfera, los océanos, el capital humano, las competencias, salud de las personas, el capital social, instituciones, conocimientos, cultura, educación, el capital construido, activos manufacturados y, al final, el capital financiero. Estos dos se suelen combinar bajo lo que se considera capital económico. Estos son independientes, por supuesto, pero pensar en ellos en estos términos, la contribución al patrimonio es distinto. Por ejemplo, la utilización adaptiva puede contribuir a unos efectos naturales, reduciendo las emisiones de carbón y promoviendo la biodiversidad y, por supuesto, reconociendo el desarrollo de nuestra mejora, por ejemplo, para mejorar el entorno y el turismo, y así añadiendo a la fabricación y el capital financiero. Pero tiene una capacidad central para construirlo. Paradójicamente,
el enfoque tradicionalmente en la ciencia se ha centrado en el capital de fabricación con quizás un poquito de factor natural. En realidad, esto es más como parece. Así que, ¿qué es el capital social, humano y social? ¿Cómo puede el patrimonio y la ciencia del patrimonio conectarse y contribuir a ellos? A este respecto, es útil considerar la noción de bienestar, que aunque a menudo se considera que se refiere principalmente a la salud mental, es mucho más que eso. El bienestar es un concepto de amplio alcance que abarque desde las necesidades físicas básicas, como una vivienda digna, de calidad, la nutrición y la atención sanitaria, hasta lo que necesita cada persona para participar en la sociedad en toda su capacidad. También es un concepto que deberíamos tomar en serio, ya que cada vez más los gobiernos utilizan el bienestar como medio para medir la entrega de prestaciones. Aquí sí se trata del marco de bienestar de la OCDE e incluso en el caso de Nueva Zelanda lo utilizan como marco económico para el presupuesto nacional. El bienestar se suele expresarse en términos de bienestar y objetivo y subjetivo. El patrimonio cultural contribuye a ambas cosas. El bienestar objetivo, proporcionado al pegamento que une a las sociedades, ha fomentado el entendimiento común, un sentimiento compartido entre personas que no se conocen. Esto crea un puente de confianza que es esencial para que cualquier sociedad o economía funcione. Del mismo modo, a nivel individual, en lo que respecta a nuestra vida emocional interna y nuestra salud mental, el patrimonio constituye la identidad y el sentido de pertenencia. Pero la conexión entre el patrimonio cultural y el bienestar está poco investigada. Sin embargo, los estudios han demostrado el impacto positivo que tiene la interacción con el patrimonio cultural en las personas que sufren demencia y depresión. En el Reino Unido, por ejemplo, la prescripción social que incluye el arte y el patrimonio cultural se reconoce ahora como una herramienta de salud mental. Creo que hay un gran potencial para investigar muy bien los beneficios del patrimonio cultural para la sociedad, sobre todo en lo que se refiere al crear la confianza, cohesión social, identidad y pertenencia, y cómo esto puede ayudar a la salud social y humana. Y también en cómo el diseño de las exposiciones y los espacios del patrimonio cultural puede hacerlos más accesibles para personas con diferentes necesidades, por ejemplo, las personas con problemas de autismo. Pero para ello tenemos que cambiar nuestra perspectiva. En lugar de, como se muestra en la imagen de mi primera diapositiva, limitarnos a apuntar a nuestra mirada al objeto, deberíamos mirar también a las personas. En enero de este año, el gobierno británico publicó un libro blanco sobre contabilidad cultural y dentro de él un llamamiento a la investigación sobre responsabilidad cultural. Curiosamente, en este momento se reconoce por primera vez la ciencia del patrimonio basada en los materiales como una herramienta potencial para la evaluación del capital cultural. Se trata de un paso importante, ya que ofrece un enfoque más ascendente de la valorización del patrimonio, lo que puede promover enfoques más igualitarios del patrimonio. Y la ciencia del patrimonio se ha definido como el dominio interdisciplinario del estudio científico del patrimonio. La ciencia del patrimonio se nutre de diversas disciplinas de las humanidades, las ciencias y la ingeniería. Se centra en mejor comprensión, el cuidado, el mejor entendimiento o conocimiento, el cuidado y el uso sostenible del patrimonio para que pueda enriquecer las vidas de las personas, tanto hoy como en el futuro. La ciencia del patrimonio es un término general que engloba todas las formas de investigación científica de las obras humanas y de las obras combinadas de la naturaleza y el ser humano, de valor para las personas. Esta definición se adopta cada vez más a la comunidad científica del patrimonio. Todos estos ejemplos tienen algo en común. La ciencia que los sustenta es interdisciplinar. Al igual que el patrimonio cultural contribuye a diferentes tipos de capitales, la ciencia del patrimonio se nutre de diferentes tipos de ciencia. Así, en la ciencia del patrimonio vemos el mestizaje de las ciencias físicas y medioambientales, la ingeniería, las ciencias y las humanas y las sociales. Esta integración de las llamadas ciencias duras y blandas en relación con la sostenibilidad social y el bienestar, lo creo
que la ciencia del patrimonio tiene todavía su mayor contribución. Pero para que esto se haga realidad, tenemos que replantearnos cuáles son nuestros objetivos y cómo conseguirlos. Tenemos que mejorar la forma de compartir, tender la mano, crear oportunidades para nuevos tipos de colaboración dentro del mundo académico y fuera de él. El ICROM lleva mucho tiempo reclamando una mayor participación de las diversas partes interesadas en la ciencia del patrimonio. Y tenemos las principales recomendaciones del foro de ICROM en 2013. Dice que 8 años después aún queda trabajo por hacer en este sentido y además tenemos que llegar más lejos para incluir a los actores en muchos otros ámbitos, por ejemplo, desde la sanidad hasta las artes creativas. Por ejemplo, en los ejemplos digitales que puede abrir la ciencia digital al mundo. De una forma similar, hay una de referencias históricas, tienen un tremendo potencial para la investigación, aunque no se conocen y por lo tanto se ven amenazados. Junto con otros 23 socios en el mundo, incluyendo el IPCE, estamos tratando de una forma bastante modesta desarrollar una serie de herramientas para hacerlas más accesibles. Pero al final la idea es conectarlas en una plataforma digital. En inglés hablamos de no poder ver el bosque por los árboles. Seguro que en español hay algo parecido y que hace referencia en estar tan metido en los detalles de algo que uno no puede ver lo que realmente es importante del todo. Esto es un problema muy común en la ciencia, que a menudo adopta un enfoque reduccionista. Sin embargo, con el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, el problema funciona en ambos sentidos. Podría decirse que todos somos conscientes del gran reto que supone el desarrollo sostenible, pero parece estar muy alejado de nuestro propio enfoque individual de los detalles. Y al mismo tiempo, viendo las complejidades de la Agenda 2030, parece fácil perderse. Como comentó hace poco un compañero, es como estar perdido en un bosque cuando ni siquiera tienes una idea clara de cómo es un árbol. Esencialmente necesitamos un mapa del bosque y una guía de cada uno de los árboles que hay en él. ICROM ha decidido trabajar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio como compromiso en el hecho de la conservación del patrimonio cultural es fundamental para el desarrollo sostenible. Pero reconocemos que esta tarea no es fácil. Muchos de los que trabajamos en el patrimonio cultural queremos hacer una contribución significativa al mayor reto al que se ha enfrentado la humanidad, pero no sabemos por dónde empezar. En el fondo, lo que importan son nuestros fondos y la contribución que pueden hacer a la Agenda 2030. A nivel práctico ofrece herramientas y formación específicas para apoyar a las organizaciones en sus esfuerzos. El mes pasado, para celebrar el Día Internacional de los Museos, el ICROM lanzó la caja de herramientas Nuestros fondos importan. El conjunto de herramientas reúne recursos prácticos para que las organizaciones basadas en los fondos puedan hacer contribuciones concretas al desarrollo sostenible. Nuestro asunto de los fondos se dirige principalmente a los museos, bibliotecas, archivos y otras organizaciones, pero creo que ese enfoque también se aplica a la ciencia del patrimonio, como es posible mapa y guía de árboles, ¿no? No creo que nadie que entre en la conservación del patrimonio, en la ciencia del patrimonio, con el deseo de ganar mucho dinero
o que lo haga con la idea de ganar un premio Nobel. Creo que muchos de nosotros lo que nos impulsa más bien es el hecho de que nos importa el patrimonio porque es importante para nosotros. Para mí me parece que es un gran privilegio poder trabajar en este ámbito porque es muy importante. En los debates sobre la conservación y el patrimonio a menudo se establecen analogías, nos gusta compararnos con los médicos y es verdad que llevamos a cabo un diagnóstico, desarrollamos tratamientos y unas intervenciones altamente cualificadas. Pero creo también que estamos más cerca a los enfermeros y deberíamos estar más orgullosos de serlo. La enfermería se describe por la OMS como el cuidado autónomo y colaborativo de individuos de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos y en todos los entornos. Incluye la promoción de la salud y de los moribundos. Y las enfermeras desempeñan un papel fundamental en la atención sanitaria y nosotros en el patrimonio nos ocupamos de cosas que son frágiles y que a veces no gozan de la mejor salud. A veces puede que sea un pasado que encontremos difícil, pero siempre es un pasado del que podemos aprender. Muchas veces tenemos nuestros cuidados son paliativos también. También existen paralelismos entre la enfermería y la conservación del patrimonio en cuanto a que caracterizan como profesiones. Hay una variedad de rutas educativas en ambas, son interdisciplinares y como otras profesiones del cuidado, lo que realmente hace que merezca la pena es lo que se está haciendo, el resultado de lo que hacemos. Nosotros, cuidar es una palabra que también es algo que es saludable. Cuidar significa vigilar, prestar atención. Por lo tanto, para cuidar significa también cuidar, no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. También tenemos que reflejar en estos valores de cuidado dentro de nuestro propio sector. El mundo del trabajo está cambiando rápidamente. Hoy en día las oportunidades laborales y profesionales, sobre todo como para las generaciones más jóvenes, son cada vez más imprevisibles. Esta tendencia había empezado bien ya mucho antes de la pandemia, pero va a empeorar si no se hace nada. También hay muchos estudiantes de posgrado para los cuales no hay posibilidad de empleo futuro estable. Esta situación es especialmente frecuente en la ciencia del patrimonio. Creo que para atraer jóvenes talentos brillantes a este sector debemos tener en cuenta también la necesidad de proporcionarles las habilidades y oportunidades adecuadas para sus futuras carreras. Tenemos una situación interesante en el patrimonio. No faltan mujeres, de hecho la mayor parte somos mujeres, pero esto no se refleja necesariamente arriba, en la cúpula. Pero el problema es más profundo que eso. En los sectores desproporcionadamente femeninos, especialmente relacionados con los cuidados, como el de la enfermería, los salarios suelen ser bajos y las condiciones malas. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres no solo existen dentro de un mismo sector, sino en todos ellos. Esta situación, el patrimonio, también está empeorando, no mejorando. Además, tenemos que reflejar mejor las comunidades a las que servimos. En la actualidad, el sector del patrimonio en Europa y Norteamérica es predominantemente blanco de clase media. Yo no soy una excepción. También la ciencia del patrimonio. De hecho, tenemos que preguntarnos si es de extrañar entonces que el sector refleje principalmente los intereses de una pequeña proporción de la sociedad. A menos que haya una diversidad dentro del sector, tanto disciplinaria como demográfica, no es posible ver de manera diferente o de hacer de manera diferente porque no tenemos la diversidad de perspectiva y la amplia conexión con la sociedad que haría que el trabajo de la ciencia del patrimonio fuera más importante o tuviera más significado. Entonces no tiene remedio. ¿Cómo podemos atraer a jóvenes talentos diversos a un sector que suele estar mal pagado y con pocas oportunidades de trabajo estable?
Sin embargo, creo que sería un error ser pesimistas. El potencial es enorme, pero habrá que reflexionar profundamente sobre la naturaleza misma del patrimonio, su finalidad y la de la conservación y la ciencia del patrimonio. La ciencia del patrimonio puede parecer el chico nuevo del barrio, por lo que tal resulta extraño reclamar, hacer ciertas reclamaciones. Pero siempre va a haber una necesidad, siempre vamos a necesitar una ciencia de buena calidad, pero también hay que pensar de una forma más creativa en cómo casar mejor este trabajo con otras áreas de la ciencia. Un vistazo al pasado nos dice que lo que se considera valioso en aquel entonces, se consideraba valioso en cierto momento, no es necesariamente lo mismo que el aquí y ahora, incluso dentro de un siglo. Probablemente lo único que podamos decir con certeza es que no será exactamente lo que ahora pensamos que será. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es prestar mucha atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, no solo en la corriente principal, sino también en los márgenes. ¿Qué es lo que le importa a la gente ahora y cuáles son los cambios que se avecinan y de los que debemos ser conscientes para planificar el futuro? La perspectiva es un enfoque utilizado por el gobierno y la industria para identificar los problemas y desafíos futuros. Y lo que hace es adoptar quizás una postura más prospectiva basada en un marco temporal de medio a largo plazo y tratando de captar la información sobre el futuro de forma estructurada. Este año también tenemos durante los próximos 15 años tenemos que ver cómo perfilar todo lo que es el futuro de ICROM. Quiero concluir con el último comentario en relación con el marco de la Agenda 2030, el último objetivo de 17. Dice que la cooperación internacional es necesaria para llevar adelante estas aspiraciones. Los retos a los que nos enfrentamos son globales, pero el conocimiento no tiene fronteras. Ninguna cultura y ninguna ciencia es una isla. La misión del GICROM como organización intergubernamental es compartir conocimientos y apoyar el cuidado, la conservación y el uso sostenible del patrimonio cultural en todas sus formas en beneficio de las personas. Nuestro objetivo es promover el desarrollo sostenible y el bienestar a través del patrimonio cultural. Este también es el objetivo de la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Alison. Es un placer siempre escucharte y hay muchas cosas sobre las que pensar. ¿Puedes poner tu cámara? Tenemos 5 minutos para preguntas. Y yo tengo 2 preguntas generales. Pueden sus comentarios o sus preguntas a través de preguntas y respuestas, que será solo preguntas que yo trasladaré a los ponentes. Así que, Alison, hay 2 preguntas. La primera tiene que ver con la COVID-19. Si hemos aprendido algo sobre las personas que visitaban los sitios web sobre de los museos de conservación, si esto podría ser una ventaja para el futuro, si puede ser un beneficio. Y la segunda pregunta no es en realidad una pregunta, sino que tiene que ver con la necesidad de la identificación de las personas con su patrimonio. ¿Cómo podemos trabajar en este campo que ayuda en la sostenibilidad
tener la presencia de also heritage science la ciencia in different disciplines. en las distintas instituciones. Gracias, María, y gracias a los que haya hecho. Estas son grandes preguntas. Creo que son esenciales y muy importantes. Para contestar la primera sobre la COVID-19, si hemos aprendido algo y qué posibles ventajas o beneficios podríamos derivar de la misma, por ejemplo, por la visita de los fondos culturales de museos en línea. Espero que hayamos aprendido algo. Creo que es demasiado pronto, todavía estamos en la pandemia, pero creo que por el momento esto parece un momento muy importante. Sí que parece que todas las perspectivas de todo el mundo han cambiado y solo lo sabremos, espero, cuando seamos capaces de volver al trabajo y conocernos de forma más normal. Tendremos que ver si este cambio de mentalidad queda con nosotros. Pero creo que lo que ha sido interesante durante toda la pandemia es la cultura y el patrimonio cultural, aunque no podías acceder a él directamente, creo que realmente apareció, intervino en primera plana, satisfaciendo cosas que necesitaban mucho las personas. Es interesante la variedad de formas en que las personas accedían a esto. Y yo me enamoré de TikTok y la forma en que los museos han estado interactuando con el público. Y creo que hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Honestamente creo no puedes sustituir lo real con lo digital. Es una experiencia distinta, pero tenemos que mirarlo. Y además, y también me parece excelente para la ciencia de patrimonio. Se puede hacer mucho con inteligencia artificial y entender la percepción y cómo las personas pueden participar de formas mejores. Y creo que tenemos también la intención, muchos museos son obsoletos, redundantes. Tienen, por ejemplo, tienen unas exposiciones de inteligencia artificial que se vuelven tecnológicamente obsoletas. Así que necesitamos aprender sobre los humanos y el diseño centrado en las personas. No tendríamos que estar tan obsesionados con la tecnología porque la tecnología llega y se va y la sustituye otra. Así, sino que cómo las personas interactúan con las exposiciones. Y, por supuesto, que es sostenible ambientalmente si las personas pueden interactuar sin necesidad de volar al otro lado del mundo para ver los patrimonios, ¿no? Y es una forma muy buena también de popularizar el patrimonio. En lo que se refiere a la segunda pregunta, que yo la interpreto que cómo las personas se identifican con el patrimonio y cómo en la ciencia del patrimonio podemos trabajar más con este tema para mejor entender cómo las personas se identifican con la promoción. Yo creo que hay unas oportunidades interesantísimas. Por ejemplo, la evaluación económica, porque no es solo hablar el idioma de los políticos y los inversores. Esto es muy potente para poder ofrecer razones, motivos para la inversión.
nosotros tenemos un idioma para hablar con los políticos sobre el valor del patrimonio y después que nos gusta hablar de valores y esas cosas del patrimonio que a nosotros nos gustan. Entonces creo que tenemos que juntar las dos, necesitamos hablar el mismo idioma porque parece un poco, diría que es un poco, que hay algunas contraposiciones, ¿no? Entonces aquí creo que la ciencia puede ayudar, la ciencia económica, las ciencias sociales pueden ayudar para poder entender cómo las personas ven su entorno histórico, cómo lo utilizan, cómo lo valoran y estos con encuestas, preguntando a la gente, es un enfoque muy de abajo arriba. Necesitamos la intervención de los economistas, de los científicos sociales y está diciendo que es interesante el Departamento de Cultura y Deporte del Reino Unido, donde están diciendo que hay la ciencia del patrimonio material nos puede ayudar para entender los procesos de deterioro, cuánto puede deteriorarse esto, aunque yo diría la del deterioro en algunos aspectos a veces añade valor, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que extendernos, contactar, ayudar a los profesionales. Hay un trabajo maravilloso del impacto de la depresión y la ansiedad y de los autistas. Y yo creo que podemos hacer mucho más, viéndolo de una forma más amplia, con unas conversaciones más amplias. Ahí es donde va a llegar la creatividad y podremos poder crear, descubrir nuevos aspectos. Así que yo creo que lo que hay que hacer es tener conversaciones con personas en disciplinas que no conocemos. Muchas gracias, muy interesante. Tenemos una tercera pregunta. Piden información sobre los documentos que has dicho, que yo sugeriría, si nos puedes, para referirnos a distintos documentos, si me puedes enviar una lista, entonces podemos compartirla con los participantes.